Padre Celestial, ruego en forma especial tu bendición y tu dirección sobre mí en este momento. Ayúdame para que hable únicamente tu palabra a tu pueblo. Úsame como un mero instrumento para hablar a las mentes y corazones de tus ovejas aquí congregadas. A mis hermanos, concédeles un corazón humilde y sensible a tu voz, que escuchemos con temor y reverencia tu palabra, y danos la gracia para obedecer en nuestro día a día, a dar testimonio que estamos en la verdad y a vivir conforme a la verdad. Estamos en tus manos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Hoy vamos a continuar, no creo que a concluir el sermón que inicié hace 15 días en Hebreos capítulo 12. Pueden ubicarse ahí para comenzar. Y vamos a meditar a partir del versículo 5. El punto principal que vamos a tocar esta mañana con la ayuda del Señor es que como cristianos, como hijos de Dios, nosotros estamos llamados a sufrir. Los cristianos tenemos una relación estrecha con el sufrimiento. A Cristo, cuyo estandarte llevamos, le tocó sufrir todos los días de su vida. Es más, vamos a ver más adelante que Él claramente nos dijo, si a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir. Lo que Él nos ofrece es una cruz. Entonces, vamos a tener, si no es que ya tenemos una relación cercana con el dolor, con las pruebas y con el sufrimiento, y esto es necesario e importante que lo consideremos porque, siendo muy francos, ¿a quién de nosotros le gusta sufrir? ¿Quién de nosotros ora para que el Señor traiga más pruebas y dificultades a su vida? Nadie, ninguno. Yo no sé si soy solamente yo, pero no, yo no anhelo semejante cosa y sé que ninguno de nosotros en realidad lo desea. Pero resulta que vamos a ver con la Escritura que ese es el llamamiento que tenemos. Si somos cristianos, a eso estamos llamados. Entonces, versículo 5 en Hebreos 12. Recuerden que el 4 concluye diciendo que no hemos resistido hasta la sangre luchando contra el pecado. Es decir, aún no hemos batallado contra el pecado, aún no hemos peleado lo suficiente contra el pecado. Y a pesar que aún no hemos iniciado esta lucha, muchos de nosotros ya hemos salido corriendo. Ya estamos asustados, ya estamos rechazando el llamado que tenemos de parte del Señor. Por eso en el versículo 5 la palabra inicia diciendo, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Entonces, como les decía, la Escritura en múltiples ocasiones claramente nos dice, los cristianos van a sufrir pruebas y dificultades. Los hijos de Dios van a sufrir o van a recibir la disciplina de su padre, si es que en verdad son hijos. ¿Por qué? Adelantándome a un versículo posterior, ¿cuál es el hijo a quien el padre deja sin disciplina? ¿Cuál es el hijo a quien el padre no educa? Una buena pregunta para comenzar es, ¿qué significa ser disciplinados? ¿Qué significa ser reprendidos? ¿Qué significa ser educados? Y todas estas palabras pueden ser sinónimos. Es decir, que vamos a ser dirigidos por Dios, encaminados por Dios, vamos a ser instruidos por Dios y vamos a ser por medio de las pruebas y la disciplina perfeccionados por Dios hasta que un día, seguramente no en esta vida, lleguemos a estar al mismo nivel, a la misma estatura de la plenitud de Cristo. Las dos preguntas claves a continuación es, ¿cómo somos disciplinados o educados por Dios?
Bueno, es una pregunta con dos respuestas claves. ¿Cómo somos educados por el Señor? Y hay dos formas. La primera es que el Señor nos disciplina, nos instruye por medio de la palabra. Y la otra forma en que somos disciplinados por Dios es a través de las pruebas que Él trae a nuestra vida. Entonces, vamos a iniciar viendo cómo es que somos instruidos por la Escritura. Salten a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y me van a ayudar a leer todos juntos. Toda la Escritura es... Muy bien, toda la Escritura es inspirada por Dios. Literalmente podríamos decir exhalada por Dios, hablada por Dios. La Biblia, la palabra de Dios que todos nosotros tenemos en nuestras manos, es la voz de Dios por medio de un registro escrito que Él preparó y dejó para nosotros. Noten los usos para los que es útil. Para enseñar, como hijos necesitamos ser enseñados. Para redarguir, la palabra destruye nuestros pretextos, destruye nuestros argumentos pecaminosos, para corregir y para instruir en justicia. Me gustaría preguntarles, ¿qué otro libro escrito o existente puede reclamar para sí que es inspirado por Dios y que es útil para enseñar al pueblo de Dios? Absolutamente ninguno. Únicamente la Escritura tiene esa prerrogativa. Y les llamo la atención a esto, ¿por qué? Esta semana reflexionaba con unos hermanos sobre el tema y yo les decía que usualmente uno se da cuenta que cuando los cristianos hoy día tienen pruebas, tienen necesidades, necesitan consejo, uno encuentra que los otros cristianos los aconsejan a partir de, por ejemplo, muy buena literatura, muy buenos devocionales, muy buenos artículos en muy buenas páginas. Cuando uno ve que hermanos que uno sabe que están pasando por pruebas y dificultades, publican estados en su WhatsApp reflejando lo que hay en su corazón, uno ve que en mayor medida lo que se publica son buenas frases de buenos cristianos, buenas citas de grandes hombres de Dios, buenas referencias a lo que dijeron grandes teólogos. Y eso no está necesariamente mal, pero lo que sucede, que es preocupante, es que en la práctica, mis hermanos, nosotros estamos desplazando de su lugar de preeminencia la palabra de Dios y la estamos poniendo al nivel o incluso debajo de la palabra de los hombres. Tiene que ser muy diciente para nosotros que en una consejería, en lugar de ir a la Biblia, vamos al libro escrito por fulanito de tal. Tiene que decir mucho que sabemos más lo que dijo el pastor Sultano que lo que dijo Timoteo. Y en la práctica eso sucede. Por ejemplo, para sus devocionales diarios, es el caso de muchas personas que el 80 o el 90% de lo que leen para edificarse, para crecer en el conocimiento de Dios, es un buen libro, es un buen autor, un buen escritor. Y eso no está mal, pero lo que es tenebroso, lo que debe preocuparnos es que solamente el 10, por mucho el 20% de nuestras consideraciones son en la palabra de Dios. ¿Entienden lo que les quiero decir? En la práctica estamos bajando la escritura al nivel y la estamos poniendo al nivel de los escritos de los hombres. Y nosotros sabemos cómo termina eso. Tenemos a Roma, la tradición domina la escritura
La tradición le confiere autoridad a la Escritura y tenemos muchas sectas que han surgido precisamente por el error de desplazar la palabra de Dios a un segundo lugar. Si usted ve el versículo 17, hay un propósito por el cual Dios nos dejó la Escritura. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, completo, enteramente preparado y equipado para toda buena obra. Ningún libro, ningún autor, ningún pastor, ningún predicador, por bueno que sea, puede causar este efecto en nuestras almas, que lleguemos a ser perfectos, maduros a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Únicamente la Escritura. Por eso el ruego es: lean la palabra de Dios, escudriñen la palabra de Dios, estudien la palabra de Dios, memoricen la palabra de Dios, consulten la palabra de Dios, aconsejen con la palabra de Dios. Como dice el pastor, hagámonos fanáticos de la palabra de Dios. Cuando viene el momento de la prueba, de la tribulación, de la enfermedad, del accidente, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? ¿Qué es lo que nos trae consuelo, confort, esperanza? La palabra de Dios, no lo que han dicho ninguno de los buenos autores y buenos pastores que el Señor nos ha dejado. Quiero aclarar que no estoy diciendo que no podemos consultarlos, pero le decía a mi esposa, la relación o la proporción que debe existir en esto es: mi estudio en un 90% como mínimo debe estar basado en la palabra de Dios. El otro 10% consulto lo que dijo el pastor fulanito para comprobar que la interpretación o la aplicación a la que yo llegue no sea alguna herejía. Muy bien. Entonces, parece una bobada, pero como les digo, no podemos poner la Escritura a nivel de ninguno de los otros escritos humanos. Eso degenera en corrupción de la iglesia, eso degenera en inmadurez espiritual y en muchos vicios que vienen a continuación. Salten por favor a Hebreos 4, capítulo 12. Y yo sé que la inmensa mayoría de nosotros lo conoce de memoria. Hebreos 4:12 de nuevo, todos juntos para que entremos en calor y ninguna persona hoy con este clima tan propicio se quede dormida durante el sermón. Hebreos 4:12, todos juntos, porque la palabra de Dios perdónenme que yo voy a insistir en lo mismo, pero ¿de qué texto escrito Dios dijo alguna vez que es vivo y eficaz fuera de la palabra de Dios? Absolutamente ninguno. ¿Cuál texto escrito por los hombres puede penetrar hasta partir el alma y el espíritu, hasta deshacer lo profundo de nuestro corazón? ¿Quién sino el Señor y su palabra conoce lo más íntimo de nuestros pensamientos? Ninguno de ellos está oculto delante del Señor. Únicamente la Escritura, únicamente la palabra de Dios tiene el poder para hacer todas estas cosas en nuestro corazón. Mire que además discierne sus pensamientos. A veces a los cristianos, especialmente los que van llegando a la iglesia, les sorprende que uno les diga que Dios conoce absolutamente todos sus pensamientos. Quedan como, ¿en verdad eso es posible? Y aunque ellos se sorprenden, lo que resulta o lo que sucede en los que ya somos más antiguitos es que hemos olvidado que el Señor conoce absolutamente todos nuestros pensamientos, porque si no nuestras mentes serían absolutamente diferentes, radicalmente diferentes. La Escritura discierne las intenciones de su corazón. Resulta que antes que aún hagamos o pensemos alguna cosa, el Señor conoce nuestras intenciones. El Señor sabe lo que nuestros pensamientos maquinan. ¿Y cómo es que Él
discierne y disuade todas estas cosas? Por medio de la palabra de Dios. Estoy haciendo un poco una apología para sentar el cimiento de lo que nos queda de reflexión. Tan sencillo como esto, un padre da instrucciones a su hijo para que éste crezca con buena salud, para que éste crezca por el camino correcto. Si el hijo obedece, recibe la alabanza del padre, pero si no obedece, ¿qué recibe? La disciplina, por lo menos si las cosas funcionan como deben funcionar. Si el hijo desobedece, encuentra la corrección. Vayan a Proverbios, capítulo 3, versículo 11. Proverbios 3:11 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección. Permítame preguntarle, cuando usted está sufriendo pruebas, tribulación, escasez, persecución, cuando el Señor lo pasa por el sufrimiento y el dolor, ¿será que Dios lo hace arbitrariamente? ¿Será que el Señor nos pasa por su disciplina por alguna mala razón? Pero lo que sucede en la práctica es que pensamos que sí, porque a muchos les sucede, ¿por qué a mí? Muchos se preguntan, ¿por qué a mí? Uno habla con cristianos maduros y cuando están pasando por el fuego del dolor, no sé por qué el Señor permite esto. No sé qué pudo ocurrir para que sucediera esto. Resulta que la disciplina del Señor no es arbitraria, no, hay un propósito amoroso. Por ejemplo, cuando los ancianos, cuando el pastor disciplina a alguna persona en la iglesia, no es una decisión arbitraria, existe un propósito amoroso y misericordioso en eso, y es que el hermano que ha caído, que ha pecado, vuelva al camino. Corregir sus veredas, enderezarlas. Lo mismo sucede cuando somos disciplinados por nuestro Padre. Él no lo hace arbitrariamente, lo hace para corregirnos, para que volvamos el camino, para que volvamos a su seno. Jamás podemos pensar que obedece a alguna mala intención o a algún despropósito. La otra realidad es que usualmente nosotros sufrimos no por la causa de Cristo, y yo no me canso de decir esto, sino que sufrimos como consecuencias de nuestro pecado. El Señor nos muestra el camino que debemos andar, pero nosotros preferimos tomar nuestro propio rumbo. Entonces, sufrimos las consecuencias de violar la ley de Dios, de violar los mandamientos y los preceptos que el Señor nos ha dejado. ¿Por qué? Porque pecamos, y cuando los hijos pecan y desobedecen, ¿qué viene? La corrección, la reprensión, la disciplina. También puede suceder que uno sufra sin causa alguna. Es decir, no quiero caer en el error de decirle, si usted está sufriendo es porque usted tiene pecados ocultos. No quiero decir que si usted no prospera es porque algo está haciendo mal. Aunque esa es la forma en que generalmente suceden las cosas en el mundo, desde la visión, por ejemplo, de los proverbios: el esforzado recibirá el fruto de su esfuerzo, el que trabaja con diligencia será prosperado, y el perezoso pues va a permanecer con la nevera vacía. Aunque esa es la forma en que generalmente suceden las cosas, resulta que si el Señor quiere, puede traernos pruebas y sufrimiento aún sin que nosotros lo hayamos causado. Y es cuando eso sucede a lo que me estoy refiriendo. Vayan por favor al libro de Job. Libro de Job, antes de los Salmos. Y por causa del tiempo, únicamente, los que quieran tomar nota, la primera consideración está en el capítulo 1, versículos desde el 6 hasta adelante y hasta el capítulo 2 quizá. No lo vamos a leer por ceñirnos al horario. Pero
El caso de Job es un caso supremamente particular. ¿Por qué? Porque en los versículos del 6 al 12 del primer capítulo, el Señor nos da la perspectiva correcta para que entendamos todo lo que va a suceder en los 40 y piola de capítulos que tiene el libro. Y resulta que en un consejo, en una reunión entre Dios y sus siervos, entre Dios y sus ángeles, apareció entre ellos Satanás y él básicamente lo instiga a actuar en contra de Job. Dios lo pone como un ejemplo, varón recto, maduro, intachable, sin reproche alguno, pero Satanás le dice, ¿acaso él te ama sin interés alguno? ¿Acaso él te sirve de balde? Él es obediente porque lo prosperas, él es obediente por todo lo que le das, porque lo guardas, porque acampas a su alrededor. Entonces Dios le dice, está bien, toca todo lo que tiene, pero no vas a tocar su vida. Y resulta que Satanás va a cumplir la misión que Dios le encomendó y el pobre Job, imagínense todo lo que sufre, no solo en un mismo día. Si ustedes leen juiciosamente en sus casas, van a encontrar que fue en el mismo momento. Viene uno de sus siervos y le dice, Señor, sus bueyes y sus asnas fueron robados. Cuando estaba terminando de hablar, viene el siguiente, Señor, fuego cayó del cielo y todas las ovejas fueron consumidas. Y este estaba terminando de hablar y dice, Señor, los camellos se los robaron. Y estaba terminando de dar la noticia, Señor, todos sus hijos estaban reunidos en la casa del mayor y les cayó la casa encima. No se salvó ninguno. Señor, todos tus trabajadores fueron asesinados por los ladrones. Como si fuera poco, la mujer de Job, ¿qué es lo que le dice? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué es lo que dice Job? Jehová dio, Jehová quitó, bendito y alabado sea el nombre de Jehová. Y le dice a su esposa, has hablado como cualquiera de las mujeres fatuas y necias. ¿Hemos de recibir de Dios el bien y no el mal? Yo les pregunto, ¿qué sucedería con cualquiera de nosotros que está aquí esta mañana si le suceden una décima parte de las cosas que le sucedieron a Job? A algunos les ha pasado y no están entre nosotros. Salimos corriendo, despavoridos, desesperanzados, ansiosos, aterrorizados. ¿En qué manera pecó Job para causar todo esto? En ninguna. Es decir, no es que no sea pecador, es decir que nada que él hubiera hecho causó todo lo que le sucedió. Nada que él hizo, ningún pecado particular que él cometió causó toda esta trágica cadena de acontecimientos. Sin embargo, aunque Job se mantuvo íntegro, en el desarrollo del libro encontramos que repetidamente él dice, si yo pudiera presentar mi causa delante de Dios, si yo pudiera defender mi caso delante del Todopoderoso, si yo pudiera presentarme delante de Dios para que Él pudiera explicarme por qué sucedieron todas estas cosas. Y continuamente viene el cuestionamiento. Eso es lo que Él expresa en medio de su dolor. Y Dios, en su misericordia, le da una respuesta. Vayan al capítulo 38, ahí mismo en Job. Y vamos a leer a partir del versículo 1. Yo leo y ustedes me siguen atentamente. Job 38 a partir del versículo 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, bueno, ayúdenme con el 2. ¿Quién es ese que oscurece? Paren ahí. ¿Quién es ese que me habla sin sabiduría? ¿Quién es ese que me cuestiona sin sabiduría? ¿Quién es ese que me reclama, que se atreve a hacerlo? En eso no hay sabiduría. Vuelvo y les digo, ¿qué pensamientos vienen a nuestra mente, a nuestro corazón, cuando somos pasados por pruebas y dificultades?
Claro, si tenemos cierto grado de madurez, vamos a decir, esto no está fuera de la voluntad de Dios, pero ¿lo aceptamos de buena gana? La verdad es que no, mis hermanos. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Me llama muchísimo la atención lo que dice el versículo 3. No quisiera estar en la posición que estuvo Job en este momento. Todos juntos. Ahora ciñe. Entonces, entendamos lo que está sucediendo. Job quería presentarse delante de Dios para exponer su causa, para defender su caso, y Dios le dice, bueno, pero antes que yo me rebaje a discutir contigo y a explicarte por qué hago las cosas como las hago, primero me vas a demostrar que eres apto de entenderte conmigo. Cíñete los lomos como varón. Apúntate los pantalones. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Y miren el interrogatorio, solo una pequeña parte. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando cuestionamos al Señor, ¿dónde estábamos cuando Él fundaba la tierra? ¿Qué es lo que dice a continuación? ¿Qué le estaba queriendo decir? Claramente, no voy a decir ninguna cosa medio vulgar, pero usted no puede atreverse a cuestionar mi juicio. Usted no puede atreverse a cuestionar, a reclamar, a estar en desacuerdo con la forma en que yo hago las cosas y en la forma en que yo dirijo el destino de su vida. Si quiere discutir conmigo, primero respóndame esto. Si es que usted tiene inteligencia, salte al versículo 17. Todos juntos. ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? Y el 18, ¿has considerado tú? Declara una vez más, antes que yo me rebaje a contender contigo, declara si sabes todo esto. Declara si tienes dominio sobre la muerte. Declara si ella te obedece como un siervo obedece a su Señor. Declara si sabes cuál es la medida de la tierra. Más atrás dice, ¿quién puso el cordel sobre ella para medirla? Declara si sabes todo esto. Respóndeme si tienes inteligencia. Si es que quieres entender por qué hago las cosas como a mí me place hacerlas, antes compruébame que tienes inteligencia para razonar conmigo. Versículo 19, síganme ayudando por favor. Por donde va el camino, y el 20 también, para que las lleves. Y escuchen el 21. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Pareciera como si el Señor le estuviera hablando con algo de ironía o de sarcasmo quizá. Tú eres tan anciano, tu sabiduría es tal que se remonta a los días en que estabas presente cuando yo fundaba la tierra. Tienes tal conocimiento que puedes entender todas estas cosas. Capítulo 40, saltemos al capítulo 40. Y yo voy a leer los versículos del 1 en adelante. Además, respondió Jehová a Job y dijo, el Señor continúa su confrontación con Job. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Cuando en su corazón asome alguna duda de inconformidad, alguna sombra de inquietud, algún vestigio de ir en contra o quizá de reclamar la forma en que Dios dirige su vida, en que usted quiera reclamar por qué le suceden las cosas que le suceden, hágase esta pregunta. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto. Ahora, esto se podría aplicar en la práctica a muchísimas situaciones. Cuando no guardamos los mandamientos de Dios, ¿qué estamos haciendo? Disputando con Dios. Cuando obedecemos, cuando desobedecemos, ¿qué estamos haciendo? Vamos en contra de Dios.
Estamos disputando con Dios. ¿Hay sabiduría en contender con el omnipotente? Es una locura y sin embargo lo hacemos. Es tanta nuestra insensatez, es tan poca nuestra inteligencia, igual que Job, que nos atrevemos a reclamarle o a dudar de la soberanía y del control absoluto de nuestro Señor. Ahora en el versículo 3, ustedes me van a ayudar a leer en el 4 la respuesta de Job a Jehová. Versículo 4. He aquí que yo soy vil. Y el 5, perdónenme, y el 5. Una vez hablé, mas no responderé. Parece que por fin Job estaba entrando en razón, por fin parece que su inteligencia estaba empezando a asomarse por algún lugar. ¿Y cuál es su postura? ¿Seguir contendiendo con Dios? No. Reconocer su bajeza. He aquí que yo soy vil. No valgo nada. Soy menos que nada. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, es decir, ya no me atrevo a hablar. Una vez hablé, pero no me voy a atrever a cuestionarte de nuevo y ahora me pongo las dos manos sobre la boca. Ese es el resultado de que él haya empezado a adquirir sabiduría e inteligencia, avergonzarse de tan siquiera haberse atrevido a reclamar delante del Creador por qué Él hace las cosas como las hace sobre su creación. Pero en el versículo 6 el asunto no concluye ahí, sino que respondió Jehová a Job una vez más desde el torbellino y dijo, el 7 y el 8, ¿qué fue lo que dijo todos? Cíñete ahora. Y el 8. Hay que tener misericordia con Job. Una vez más, la voz del Omnipotente diciéndole, no, todavía no hemos terminado. Cíñase. Y yo le voy a preguntar, y si usted puede, me va a responder. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Recuerden que Job, aunque no pecó cuando dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor, después lo que él sí quería hacer era presentarse delante de Dios para decirle, bueno, si yo no había hecho nada que propiciara toda esta tragedia sobre mí, ¿por qué me sucedió? Él quería recibir una explicación de parte de Dios, él quería encontrar una respuesta a su sufrimiento. Básicamente lo que él estaba diciendo o lo que él estaba atreviéndose a insinuar es la forma como estás haciendo las cosas con mi vida es injusta. No me merezco este trato. No hice nada para recibir esta prueba tan dura. Por eso Dios le dice, ¿invalidarás mi juicio? ¿Vas a cuestionar el porqué de cómo hago las cosas? ¿Me vas a condenar para justificar tu causa? Capítulo 41, y aquí como que se nos va a ir todo el sermón. En Job 41, versículos 10 y 11, todos juntos. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? El 11 todos. Todo lo que hay debajo del cielo es mío, dice el Señor. ¿Acaso tengo que retribuirle algo a alguien? Por allá en Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace lo que quiere con el ejército del cielo y los habitantes de la tierra. Y no hay quien levante su mano y le diga, ¿qué haces? Pero resulta que en algún momento Job pretendió levantar la mano y decirle, ¿qué estás haciendo? Y aquí está la respuesta. Insisto en esto, no podemos cuestionar la voluntad de nuestro Dios. No podemos cuestionar cuando somos pasados por pruebas y tribulación de parte de Él, porque aparte que Él es soberano y hace las cosas como dicta el consejo de su sola voluntad,
como Él quiere y todas hechas buenas en gran manera, resulta que el sufrimiento que viene con la inmensa mayoría de las pruebas es el trato amoroso de nuestro Padre para nosotros. Necesitamos cambiar la forma en que vemos el dolor. Necesitamos dejar de huir de las dificultades, de las pruebas, de los sufrimientos, siempre que sean por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque ese es el trato amoroso que Dios nuestro Padre ha querido tener con nosotros. No podemos escapar de eso. No podemos escapar del precio que debemos pagar por la causa de Cristo. Yo les he insistido muchas veces, ¿cuál es el ofrecimiento de Cristo para nosotros? Comodidades, tranquilidad, casa, carro, viajes, becas. No. ¿Cuál es el ofrecimiento del Señor para todos ustedes? Una cruz, la vergüenza, la humillación que les he explicado que viene con eso. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. No voy a hablar en contra, o no estoy hablando en contra de la prosperidad y los tiempos tranquilos y en paz, porque otra parte de la Escritura dice que oremos a Dios que nos conceda tiempos de paz para que podamos dedicarnos al Evangelio y al reino. Lo que sucede es que nosotros queremos tiempos de paz, de tranquilidad y de prosperidad para nuestro placer, no para trabajar por el Evangelio, no para sufrir penalidades por causa del Evangelio, no para predicar el Evangelio, para ampliar el reino de Dios. En el capítulo 42, que ya no lo vamos a leer más, una vez más Job responde: yo hablaba lo que no entendía, y ahora que te conozco, me arrepiento, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Lo que significa la historia de Job, mis hermanos, es que nuestro Dios, si quiere, puede traer las pruebas que Él considere necesario a nuestras vidas para tratar con nosotros, con el único propósito de enseñarnos a aceptar su voluntad, a sujetarnos a ella y de ver en eso el trato amoroso de nuestro Padre. De nuevo la pregunta que leímos en Hebreos: ¿cuál es el padre que ama a su hijo y lo deja sin disciplina? Eso sería algo antinatural, es algo impensado. Nuestro llamado entonces es conocer a Dios, comprobar que su voluntad es buena y guardar sus mandamientos. Vayan a Eclesiastés capítulo 12 para que podamos comprobar esto. Nuestro llamado es conocer a Dios y hacer su voluntad. Eclesiastés capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 13, Eclesiastés 12, versículo 13, todos juntos. El fin de todo el discurso oído es este: muy bien, parece que la lluvia está comenzando a causar estragos. Todos juntos una vez más. El fin de todo el discurso porque esto es el todo del hombre. ¿Cuál es el propósito por el cual usted nació? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Cuál es el propósito para el cual usted fue redimido por Cristo? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Cuál es el propósito de su vida cristiana? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Cuál es el propósito que usted cumple en el trabajo en el que está? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Cuál es el propósito en el seno de su familia? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Una frase tan sencilla, pero ninguno de nosotros la cumple. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Tan sencillo como eso. Eso es el todo del hombre. Amar al Señor con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. Es tan claro y es tan sencillo que
yo me pregunto, ¿por qué no lo entiendo? ¿Por qué no vivo conforme a esta realidad? No hay explicación, nada más que mi pecado, nada más que mi cobardía, que mi rebeldía. Nosotros resistimos el trato paternal de Dios por una sencilla razón y con esto concluimos. Olvidamos la exhortación que como hijos hemos recibido. Vuelvan a Hebreos capítulo 12. Y vamos a leer una vez más el versículo 5, Hebreos 12, 5. Todos juntos, una vez más. Y habéis ya olvidado hasta ahí. Bueno, terminen, porque el Señor seguramente en sus Biblias aparece una referencia a Proverbios 3:11. Resulta que el autor de Hebreos está citando, está repitiendo para nosotros lo que dice Hebreos 3:11, perdón, Proverbios 3:11 y 12, que no lo vamos a leer, pero dice lo que ustedes acaban de leer. Olvidamos la exhortación, es decir, no queremos combatir hasta la sangre contra el pecado porque olvidamos la exhortación. Es decir, que como Job resistimos en algún momento las pruebas y el sufrimiento porque olvidamos la exhortación que como a hijos se os dirige. Y una y otra vez el Señor nos exhorta y nos habla al respecto. Terminemos con Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19. Apocalipsis 3, versículo 19. Dice así la palabra de Dios: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. En Hebreos han olvidado la exhortación. El Señor al que ama disciplina, azota al que recibe por hijo. En Proverbios la misma exhortación: no menosprecie la disciplina del Señor, no se fatigue ni se desmaye cuando es reprendido por él. Y en Apocalipsis, una vez más, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué quiere decir? Que la disciplina, las pruebas, la reprensión del Señor por su palabra y por las pruebas y el dolor y el sufrimiento que traen a nuestras vidas tienen un único propósito: que seamos celosos, según Apocalipsis, y nos arrepintamos. Es decir, que nos volvamos de nuestro mal camino. Es decir, que matemos el pecado que nos ha desviado del camino y la carrera que estamos corriendo. Si por alguna razón usted no está siendo objeto de las pruebas y la disciplina del Señor, bueno, existen dos tipos de cristianos: los que están siendo probados, los que están sufriendo y los que van a ser probados y van a sufrir. No hay una tercera categoría que dice los que van a pasar toda su vida en tranquilidad y sin pruebas. Si usted es cristiano, su escuela de formación, la universidad a la que usted va a ir, es a la universidad del dolor y del sufrimiento. ¿Cómo fue perfeccionado en su humanidad el Señor Jesucristo? Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por sus padecimientos, mi siervo justo justificó a muchos y ha venido a ser el autor y consumador de la salvación de ellos. Nosotros no vamos a escapar de esto. Es más, deberíamos estar ansiosos que el Señor nos pruebe, que el Señor nos discipline para que nuestro carácter se conforme cada vez más a la imagen de Cristo y lo conozcamos y nos gocemos con su trato paternal y amoroso. Pero si usted, estando en pecado, no recibe la disciplina de Dios, cuidado,
Leímos que los que no reciben disciplina, ¿cómo son llamados? Bastardos. Fuerte palabra. Si usted está en pecado y no recibe disciplina, muchísimo cuidado. Abra los ojos. Seguramente lo que sucede es que usted es un bastardo y no un hijo. Tema si es que usted está en pecado y el Señor trae disciplina o quiere tratar con usted y disciplinarlo y usted rechaza eso, significa que usted está contendiendo con el Omnipotente y que usted no reconoce que es hijo de Dios. Temamos pues estas cosas, mis hermanos, no nos desmayemos. Siempre recordemos que el Señor reprende y castiga a los que ama y azota a los que recibe por hijos. Si Cristo sufrió, ¿cuánto más a nosotros, que somos sus discípulos y sus seguidores, nos será necesario sufrir por causa de Él? Si Él fue perseguido, ¿cuánto más nosotros debemos anhelar ser perseguidos para identificarnos con Él? Necesitamos cambiar la forma de contemplar o la perspectiva con la que vemos las pruebas, el dolor y el sufrimiento. Es el trato amoroso de nuestro Padre. Es lo que señala, indica, confirma que hemos sido recibidos como sus hijos, gracias a la obra de Cristo en la cruz. Amén. Bendito Dios y Padre, unidos como tu iglesia, como tus hijos, reconocemos que nos desviamos del camino en múltiples maneras, Señor. Reconocemos que somos pecadores, que te ofendemos, que a pesar de tu benevolencia y tu amor para con nosotros en Cristo, rechazamos tu disciplina y tu trato paternal con nosotros. O desfallecemos en las pruebas, huimos en el fragor y en el ardor de la batalla. Tiramos al suelo el estandarte de Cristo cuando los problemas se presentan en nuestra puerta. Ayúdanos, Señor, a no contender contigo, a recibir las pruebas, el dolor y el sufrimiento como el llamado que nos has hecho como tus hijos, para conformarnos a la imagen de Cristo, para que seamos identificados con Él en sus padecimientos, para ser dignos de Él, sufriendo como Él sufrió, pero que suframos por tu causa, porque predicamos el Evangelio, porque somos fieles a tu palabra, so pena del rechazo y la persecución del mundo. Ayúdanos, Señor, a temer tu nombre y a guardar tus mandamientos. Danos tu gracia, y tú eres fiel, y esta no faltará en nuestras vidas. Ayúdanos a entender que tú eres soberano, que haces todas las cosas como bien te parece, que todo lo que haces es bueno en gran manera, y que eres nuestro Padre que trata con nosotros y nos disciplinas. Gracias, Señor. Gracias por Cristo, porque en Él hemos sido adoptados como tus hijos mediante la sangre de su cruz. Te alabamos, Señor, por Cristo Jesús. Amén.